Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Más Allá del Precio, aquí en el canal de Crypto MX. El día de hoy tenemos de invitado a JJ Campuzano. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, mi estimado? ¿Cómo estamos? Aquí muy bien y pues vaya, muy entusiasmado de que me hayas invitado aquí al canal. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Ahí tuvimos el gusto de conocernos en un evento en Libero, luego coincidimos en el Embassy Bar y pues ahí en redes, evidentemente, y en el ecosistema en México, pues eres de los que más tiempo tienen. Igual si quieres, platícanos un poquito cómo fue que llegaste a cripto, Bitcoin, en el ecosistema, cómo fue tu inicio, qué fue lo que te trajo por acá. Sí, fíjate que cada vez que hablo de esa historia es así como de que reúnanse pequeñuelos alrededor de la fogata, porque ahorita uno de los viejos va a hablar, porque pues vaya, así me tocó, fue como una experiencia que me tocó estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y hacer las cosas adecuadas también, o sea, de que también pues fue mi pasión. Así que los quiero transportar al año 2013, que fue cuando inició pues mi carrera en todo esto, fue con todas las revelaciones de Snowden, lo que pasó en Wikileaks en esos años, y desde que inició Ethereum, yo ya estaba de hecho en la primera conferencia de Bitcoin en Texas. Fue en Austin donde yo conocí todo esto, así que como les digo, me tocó estar en el lugar adecuado. Afortunadamente digo, eso es algo que agradezco mucho todo cómo se dio, pero esa es la manera en la que inicié a estar en ese lugar. Aparte, yo estaba estudiando, que me metí de regreso a la universidad y en ese momento estaba estudiando matemáticas y macroeconomía sin tener un objetivo. O sea, eso es lo que me gustaría que si tú estás pensando en estudiar o en regresar, pero no sabes exactamente por qué, eso fue algo que yo tomé esa decisión y el hecho de estar en ese estado mental de estar aprendiendo, pues me encantó, ¿no? Haber recibido pues a saber sobre Bitcoin y Ethereum en esos años. Así que en 2014 yo ya estaba dentro de la comunidad, me tocó ser de las primeras botargas, de hecho me tocó ponerme la botarga de Bitcoin ahí en el 2014, de los primeros valientes, yo creo que se atrevieron a hacer algo así, ¿no? Así que sí, les quiero nada más compartir de rápido esta experiencia que pues vaya, me cambió la vida, porque desde que escuché hablar del proyecto Ethereum ya traía mucho revuelo. O sea, sí les quiero comentar que en el 2014 apenas se daba como concepto, pero ya causaba tanto porque Vitalik ya era considerado como parte de los líderes filosóficos, ¿no? Cofundador de Bitcoin Magazine y que estaba detrás de, pues vaya, de proyectos muy buenos. Así que, pues sí me llamó mucho la atención conocer el white paper, conocer sobre los DAOs desde el 2014, sobre toda esta propuesta, ¿no? Así que, en resumen, eso es más o menos como mi puerta de entrada, fue como ese hoyo de la liebre, de ahí de Alicia en el País de las Maravillas, que se me abrió ante mis ojos y pues yo me fui de cabeza, ¿no? Así que imagínate, pues me aventé el clavado y ahí sigo todavía. Sí, algo que creo que mencionas importante es que dices, estabas en el momento adecuado, pero que también tomaste las acciones adecuadas, porque ahí está la típica siempre historia de que no, yo oí hablar de Bitcoin o me lo comentaron hace cierto tiempo, o sea, mucho tiempo, pero no le presté atención, pero el hecho de que sí, te hablaran y te lo comentaran, pero que tomaras acción y dijeras dudas de invertir, involucrarte, ¿crees que haya como impactado el hecho de que estabas estudiando algo así como de matemáticas y te resonó, o qué fue como lo que más te resonó, te hizo sentido cuando te mencionaron por primera vez? Sí, fíjate que afortunadamente lo que estaba estudiando sí resonó porque yo estaba tomando un curso de matemáticas que no era tan avanzado, pues vaya, pero sí era hacerte pensar de manera muy matemática, pero de ahí busqué en YouTube, de hecho en esos momentos era de lo único que podías encontrar una academia que se llama Khan Academy. Yo había escuchado de ella porque Bill Gates había dicho que así era como él educaba a sus hijos. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo? A ver, Khan Academy es Khan, Khan, Ok. que es de un cuate que se llamó Samuel Khan y inició todo este movimiento que hasta la fecha sigue siendo uno de los mejores lugares para estudiar sobre cualquier, pues vaya,
cualquier disciplina. A mí me tocó ver unos videos en ese tiempo, todavía los pueden ver, de hecho, del 2013 por ahí, que habla de la criptografía detrás de Bitcoin, los hash functions, todo esto de las firmas digitales, los digital signatures, y eso me voló la cabeza, ¿no? O sea, al darme cuenta que sí era algo que estaba sustentado en matemáticas. Eso también de la minería me llamó muchísimo la atención. Yo empecé a minar prácticamente desde esos años. Me compré $2,000, bien que me acuerdo que gasté en tarjetas de video y motherboard, CPUs y todo para en mi cuarto poner un rig ahí de minería que era con puros GPUs y estaba minando Dogecoin en ese tiempo, que yo Ok, los vendía inmediatamente por otra moneda que se llama Litecoin y de ahí pues ya claro. así lo dejaba, ¿no? O sea, en ese tiempo ni siquiera acumulaba Bitcoin, acumulaba Litecoin, imagínate, o sea, yo Sí, sí, andaba sí. así como que medio desubicado, todavía no sabía ni a cuál atinarle o cuál era pues la mejor opción. Y de ahí cuando me tocó ver Ethereum, ya me llegó así como, pum, anillo al dedo, o sea, un proyecto que me voló la cabeza y pude participar en el ICO del 2014, por ejemplo, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de los que se aventaron a comprar Bitcoin por Ethereum. Imagínate el rango, un Bitcoin te daba 2,000 Ethereum, que ahorita vienen siendo casi 4 millones de dólares. O sea, es increíble cómo un Bitcoin en ese tiempo tú lo hubieras podido convertir en ese monto, ¿no? O sea, es algo que ningún bull run te ha podido como quedar, ¿no? Así que sí fue, pues vaya, muy, como les digo, afortunado el hecho de que también invertí, mandé Bitcoin, fue de los aventurados, así de que mandaron Bitcoin a una dirección que te regresaba un archivito que era un archivito que se llama JSON, que ahí viene tu wallet y ahí venía tu Ethereum y todo eso. Así que imagínense, esa es mi experiencia, ¿no? De cómo se dio las matemáticas hasta invertir en algo realmente que pues vaya, me cambió la vida completamente, ¿no? Así que ahí está aplicado. Justo. Sí, claro, digo, al final de cuentas es de recordar que pues todo esto, todo el blockchain, Bitcoin, cripto, etcétera, pues al final de cuentas está respaldado por matemáticas, ¿no? O sea, que hay veces que gente no le da sentido, o sea, quizás lo primero es que te viene, pues, son dinero, inversiones, pero al final de cuentas todo lo detrás, o sea, es temas matemáticos que pues si traías estudiando esto, pues hacía mucho sentido. Y el hecho, pues, de que compraras, se llamaban como wallets Genesis, una cosa así, ¿no? Como el lanzamiento que se compraba con Bitcoin, Ethereum. Supongo que obviamente la experiencia de compra era de lo más arcaico posible. Y curiosamente que digo, el primer bloque Génesis fue el 30 de julio, pero hora central. Si lo trasladamos como al horario mexicano, creo que sería hoy el mero cumpleaños de Ethereum Exacto. en México, por así decirlo, y estamos aquí grabando y hablando de eso. Igual si puedes contar como un poquito más a detalle para que, pues obviamente casi nadie está en ese momento, cómo fue el proceso de comprarlo, cómo se tenía que hacer, o cómo, y también cómo lo propuso Vitalik, porque al final de Vitalik estaba muy vinculado con Bitcoin, traía unas ideas ahí como revolucionarias en qué se podía hacer más allá de solo dinero, que le dijeron, mira, compadre, mejoras la tuya, te apoyamos. Vas a quieres platicar un poco, una, cómo fue el proceso ese de comprar y todo, y dos, cómo, qué diferencia fue la que viste y te hizo más sentido entre lo que era Bitcoin en ese entonces y lo que prometía hacer Ethereum, porque pues, no sabíamos que se iba a convertir en lo que es ahorita, ¿no? Pero pues fue una apuesta que decidiste tomar y pues salió más que a la perfección. Sí, 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 fíjate que cuando yo entré ya se hablaba mucho de un concepto que se llamaba Bitcoin 2.0, porque ni siquiera blockchain, ¿eh? O sea, blockchain era así como que ni existía en esos años cuando yo entré. Se hablaba de extender el protocolo, de hablar como por un protocolo como Mastercoin, ya estaba como que trascendiendo. Entonces, Mastercoin, para los que no saben, es como de la prehistoria, ¿no? De ahí viene, de hecho, los antecesores de Ethereum vienen a partir de eso y también de otro protocolo que se llama Color Coins o estas monedas coloreadas. Vitalik estuvo trabajando también con ellos, inclusive el protocolo Ripple se consideraba en ese entonces como algo también interesante, ¿no? De hecho, para los que no sepan, Vitalik aplicó para un internado en Ripple y no se aprobó nada más porque Ripple llevaba menos de 6 meses operando. Si no, Vitalik se hubiera ido a Ripple y quién sabe de lo que estaríamos hablando ahorita, ¿no? Pero bueno, parte de la historia es de que Vitalik trata de implementar todo esto encima de Bitcoin. O sea, eso es bien, bien interesante, de que de ahí pues se da cuenta de que la programabilidad y aparte la actitud, o sea, toda lo que era
la inercia de lo que traía el ecosistema era muy difícil, o sea, era inclusive hasta políticamente ya asegurado que algo así no iba a poder pasar, ¿no? O sea, el hecho de extender el protocolo de Bitcoin de esa manera, de por ejemplo pasarlo a Proof of Stake o de ver otro tipo de posibilidades, es algo que en Bitcoin pues no se considera, ¿no? Entonces, de ahí parte la filosofía. A mí me tocó verlo de esa manera también como la extensión del protocolo de Bitcoin. Cuando llega Ethereum y entiendo también ese mensaje, les recomiendo, si pueden leer el white paper, también ahí está en el website, y también algo que es paper, que es muy técnico, de hecho muchas matemáticas, pero nada más para que vean de que ahí viene toda el fundamento también matemático. Así que sí es importante ver esa parte del protocolo. Ahora, cuando a mí me tocó verlo, cómo fue la compra, el ICO, pues como les digo, era una dirección de Bitcoin que estaba publicada en ese entonces con una función que hacía que te diera menos Ethereum conforme pasaba el tiempo. Empezó con ese radio de un Bitcoin por 2000 ITER y luego empezaba a bajar 1900, 1800 ITER, 1700 ITER, bla, 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 hasta que llegaba a 1337 ITER, que le pusieron ese numerito ahí simbólico. Bueno, esa fue la ICO, duró aproximadamente unas 4 semanas, parece, no recuerdo, en julio del 2014. Mandé el Bitcoin, o sea, fueron varias transacciones, así que tengo 6 wallets Genesis, porque no fue nada más una, sino que fueron varias, así como que archivitos que me mandaron. Entonces a mí me regresaron 6 archivos, haz de cuenta, 6 archivos de texto en un email, que ahí estaba todo tu dinero. Entonces, Sí. todo ese tiempo, eso fue todo lo que tuve durante meses, ¿eh? O sea, durante mucho tiempo fue nada más, pues vaya, ver que había updates ahí sobre el protocolo, había este blog de Ethereum y todo eso, pero tantos ataques que fue durante el 2014, 2015, que no había nada, o sea, prácticamente no había un blockchain del cual analizar. Así que a mí me tocó también defender a Ethereum desde antes de que hubiera un blockchain, o sea, imagínate, o sea, desde ahí me tocó en conversaciones con Bitcoiners también defenderlo todavía desde que el lanzamiento. Ahora, será el lanzamiento como vamos ahorita el 31 de julio del 2015, ¿verdad? Ya por fin, después de un año prácticamente de trabajo, este lanzamiento que se llama Frontier, era como la frontera donde empieza el bloque 1, ese es el bloque Génesis. Estábamos súper emocionados porque pues ya era un año de haber estado trabajando en todo esto. En cuanto se da el bloque Génesis, tú ya en ese estado, o sea, ya como estaba ya predicho o preminado, tú ya podías checar tu balance inmediatamente. Entonces ya había funciones ahí, todo era con comando de línea. O sea, imagínate, tenías que saber o copiar, pegar comandos, o sea, no había interfase gráfica, o sea, era la prehistoria de Ethereum, ahí se las estoy contando, ¿no? Es así Sí. como que ahí están los inicios, ¿no? Así que ese fue el primer día, a mí me tocó minar en el bloque número 50 más o menos, que fue, yo ya tenía un GPU, ya había vendido los otros, había vendido 5 y me quedé con uno. Y dije, ese uno lo voy a poner a trabajar, pero como demonio hasta que haga algo en Ethereum, ¿no? O sea, para soportar la red y todo eso. Y sí me tocó contribuir a la red desde ese día, ¿no? Del día del Génesis. Ya tenía mi computadora lista, ¿no? Ahí para minar y todo. Así que fue un día muy emocionante. Yo a mi esposa le dije que era como ver los primeros tabiques o los primeros ladrillos de la Capilla Sixtina, ¿no? Así lo veía y así lo dije en Sí. ese tiempo. Y hasta la fecha no se me olvida que ahora lo estamos viendo pues algo pues muy, muy diferente, ¿no? Sí, está cañón, digo, al final de cuentas lo viste desde casi que desde que estaba en el estómago de su mamá hasta ahora que ya está cumpliendo 8 años el niño Ethereum, que ya se convirtió en el monstruo que es ahorita la relevancia que tiene el ecosistema. Y qué cañón tener que esperar así un año como la expectativa, si va a pasar, no vas a pasar, y pues ya una vez que lo ves como realizado por así, pues como que tenías como que la duda en un punto de que quizás fuera un scam o que no fuera a suceder o por el hecho de que estuvieras tan involucrado, sabías que en algún punto iba a llevar y nada más era como cuestión de que el proceso sucediera. Pues
La verdad yo nunca tuve dudas, o sea, porque sí fue un proceso muy activo, muy transparente también, en cuestión tanto del progreso, cómo se aplicó todo ese dinero. En el tiempo se juntaron 18 millones de dólares, que en el tiempo, buenísimos. Ese tipo de proyectos no era, rompió un récord, prácticamente, y ahorita eso pues, ya se lo lleva casi cualquier proyecto, ¿no? Así que 18 millones en ese tiempo era mucho, ahorita ya no es tanto, pero con ese dinero se lanza toda una serie de análisis y de trabajo que partió desde Suiza y desde ahí también hace algo que se le llama el Crypto Valley o algo que es una iniciativa en Suiza muy grande que desde ahí está el Ethereum Foundation, que es esta como institución, ¿no? Que lo que hace es velar por los intereses del white paper, o sea, de esa visión original, pero sin fines de lucro. Eso es lo interesante, o sea, los cimientos de Ethereum están basados en una nación legal basada en Suiza y desde ahí se da, pues te digo, todo ese trabajo hasta el lanzamiento, pero hubo como que mucha transparencia. Hay hasta hay un par de libros que también de ahí salieron que les puedo recomendar. Out of the Ether es uno y Cryptopians es otro. Así que hay dos libros sobre ese nacimiento de Ethereum, todo el drama que se vio ahí en esa casa con Charles Hoskinson y Gavin Wood y todo eso. Así que está bueno, ¿eh? O sea, a ver si algún día sale la película. Sí, yo creo que sería una gran historia, porque también al final de cuentas de esos mismos personajes, pues serían otros textos como Cardano, Polkadot, entonces está interesante todo ese tema de cómo nace desde ese principio y que pues cada quien, que creo que también es algo muy, muy interesante en el ecosistema, es que cada persona quizás va teniendo visiones diferentes de hacia dónde vaya la tecnología o de cómo la pueden evolucionar, que pues la visión uno pues empieza con el Vitalik, ¿no? O sea, ve Bitcoin, ve lo que es, pero él tenía quizás una visión desde las monedas coloreadas y todo del en qué se podía convertir y hacia dónde lo podía llevar. Mismo que quizás pasó con el tema de Polkadot, Cardano, que pues se separan y empiezan sus propias blockchain. Tú en esa parte, en todo este proceso que has visto de evolución en Ethereum, porque pues ha evolucionado demasiado, ¿no? O sea, desde el tema que entran los smart contracts, después pues que se pueden lanzar otras criptomonedas encima de Ethereum, de ahí viene el tema de los NFTs. ¿Cómo has visto este proceso? Cuando has visto esos avances, ¿has visto algo como que no te gustara, pero que o algo con lo que de plano cuando lo escuchaste te entusiasmó mucho? ¿Cómo has visto esa evolución desde el proceso uno hasta cómo iba avanzando todo esto? Pues mira, te voy a hablar del episodio más oscuro que yo he tenido en todos mis 8 años de historia. Fue en junio del 2016, que fue cuando se da el hack del DAO. Ok, Y sí. eso a mí me pegó mucho también porque yo también me aventé mucho en ese proyecto, le metí prácticamente casi todo el ITER que tenía, así que los cambié por unos tokens que se llamaron DAO en ese momento. Se da este hack y ese hack pone en duda prácticamente de manera existencial a Ethereum, ¿no? O sea, sí fue un mes como que muy, muy, pues dramático en cuestión de cómo se da una guerra de código prácticamente. A eso se le llaman las guerras del DAO, que así que suena como guerra de las galaxias, así como futurista, ¿no? Pero los estoy transportando ese año donde me tocó estar ahí en ese fuego cruzado entre los Black Hat, que eran estos hackers que empezaron a quitarle todo el ITER a este DAO, y por el otro lado los White Hats, que eran los hackers que eran prácticamente del Ethereum Foundation, estaban ahí tratando a través del código mandar así como que ataques y contraataques, ¿no? Así que esos días para mí fueron muy, muy pesados, porque a pesar de que suena muy interesante, en esos días pues a mí me deprimió muchísimo, ¿no? Porque yo sentía que iba a perder ya todo dije ya hasta aquí la historia de JJ Campuzano, pero pues vaya, eso fue de las partes más difíciles que yo puedo recordar. Se resuelve todo esto a través de este hard fork que le da existencia ahora a Ethereum Classic. Así que, pues ahí está todavía la historia. Ese blockchain ahí sigue también. Así que, pues eso fue una parte, ¿no? 2016. En el 2017 me toca ver el nacimiento también de los CryptoKitties y todos los de esta euforia, ¿no? Más que nada, de este nuevo tipo que yo lo veo como el nacimiento de la propiedad digital. Entonces, no me afectaron tanto los CryptoKitties, yo lo veía como una curiosidad más que nada, decía, qué raro, ¿no? Pues alguien le está metiendo $100,000 a comprar un gato y todo eso, y que aparte tuviera
cualidades genéticas, ¿no? O sea, que Claro. pudieran así como que cruzarse y de ahí sale otro gato que tiene otras cualidades. Muy interesante, o sea, es como que unos experimentos, yo creo, cuando se estén en el más adelante, se van a ver como los principios de un sistema de propiedad muy diferente, completamente del siglo I, completamente nuevo, en el cual vamos a hacer una prueba irrefutable de propiedad, ¿no? Que es muy, muy interesante, que está representada con un JPG, que es lo que es raro, o sea, pero ese hash, ese concepto, esa propiedad es irrefutable, o sea, no hay ningún poder, no hay ningún gobierno que pueda refutar y el hecho de que tú puedas hacer lo que quieras con ella, ¿no? Puedes quemar el CryptoKitty, lo puedes transferir, se lo puedes mandar a Vitalik, me lo puedes mandar a mí, o sea, vaya, puedes hacer lo que quieras, Es ¿no? tuyo, pues, puedes hacer lo que quieras. Exacto, exacto. Eso es la significancia, ¿no? Entonces me toca ver eso, 2017, 2018, una parte muy interesante del bull run también, donde se da el crecimiento exponencial también del precio. Ahí es donde, pues vaya, se empieza a dar un procedimiento muy, empiezan a salir los primeros criptomillonarios, ¿no? Y eso es una parte bien interesante porque son las personas indicadas para empezar nuevos proyectos, aparte cripto, ¿no? Así que este es un ecosistema que a partir de ese bull run 2017, 2018 se fortalece, ¿no? O sea, ya de ahí empiezan a darse nuevos proyectos, empieza Uniswap, empieza DeFi, o sea, los cimientos de todo esto, ¿no? MakerDAO, o sea, Ujú. stable coins, o sea, y ves lo que tenemos ahorita, ¿no? Stable coins, DeFi, o sea, que para mí, a pesar de que fue los inicios medio oscuros, o sea, 2016, ya desde ahí fue como ver la luz al final del túnel, ¿no? O sea, no desfallecer. Tuve amigos que ya nos siguieron, o sea, que se quedaron en el camino y pues afortunadamente aquí sigo, ¿no? Así que ese fue como que ese trayecto y ver el inicio del bull run de DeFi en el 2020 fue también increíble. Ese summer que tuvo el verano de 2020, que empiezan los protocolos como el yield farming, todo esto, los flash loans, o sea, todo este nuevo mundo de que empieza con este nuevo protocolos financieros, para mí, o sea, pues me vuela la cabeza. Así que ya, ese fue como el Sí, sí, sí. recorrido histórico, ¿no? Sí, y creo que algo también, Cosita, que mencionas que es muy interesante es el hecho de que en este ecosistema, con una tecnología tan nueva, seguramente van a haber muchos baches o bachesotes en el camino, pero que si estás convencido, que estás tan adentrado y confías en la tecnología, eso hace que no claudiques o no decidas dejarlo, porque imagínate que lo hubieras dejado en ese entonces, todo lo que te hubieras perdido en un futuro. Y nosotros o las personas que quizás no tengan tanto tiempo este tipo de hacks como le acaba de pasar con Curve y las stablecoins, etcétera, quizás algún, digo, no tanto, pero un ejemplo como Luna o FTX, que son casos más grandes que resuenan de ese tamaño, decir, puto, es entender cuál fue quizás el origen o el motivo de que sucedió un problema así, entender que no es que la tecnología no funcione, sino que quizás necesita alguna mejora, o bueno, en este caso pues, son otros casos diferentes, pero es no claudicar, decir, ok, hay que enfocarse en lo bueno, en lo que se está desarrollando, porque esto apenas está empezando, digo, a pesar de que tú estás mencionando que son 2016, 2017, y que suena que son hace muchísimos años, no tiene tanto tiempo. Y que quién sabe también quizás en un futuro, así como me imagino que nunca pensaste que fuera a haber este tema de propiedad digital con NFTs, etcétera. Quién sabe después también en un futuro qué pudiera haber dentro de la tecnología blockchain o Ethereum, etcétera, que la gente que claudica o deja de estar presente se podría perder de lo que está sucediendo o podría dejar de construirlo, porque inclusive la gente que vive o tiene esos sucesos son los que buscan construir mejores opciones que pues eviten que vuelva a pasar este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Ahora, pues vámonos al futuro, ¿no? O sea, vamos a hablar ahora sí de lo nuevo, de toda esa ola que ustedes no creo que se quieran perder. O sea, vamos a hablar de lo que yo pienso que es lo que viene, ¿no? O sea, vamos a hablar, por ejemplo, de conceptos como redes sociales tokenizadas, en las cuales la escalabilidad de la red blockchain va a alcanzar ese nivel también. Ahorita no podemos hablar todavía de ese concepto porque una red social trabaja en una latencia, pero muy grande. O sea, estamos hablando Facebook, Twitter, o sea, Telegram, o sea, trabajan en unas redes que tienen una transacciones por segundo muy brutal, ¿no? Y una latencia, o sea, eso, la respuesta deja muy por atrás todavía lo que es una red blockchain.
Así que vamos a llegar en este año, espero yo, también a una parte en la cual la tecnología va a equipararse, ¿no? Vamos a llegar a un nivel en el cual podamos hablar de ese estilo de redes sociales. Va a cambiar todo, todo. O sea, el hecho de que la alineación de incentivos en una red social, imagínate que te pagaran por recibir likes o por hacerte miembro, que te dieran tokens. O sea, podemos hacer toda una nueva alineación de incentivos que una red social es precisamente de lo que trata, ¿no? O sea, así que esa es una de las tendencias que se pueden ver. La otra es blockchain gaming, también lo que son los juegos dentro de la tecnología blockchain, que pueden alcanzar también un nivel muy, muy interesante, algo que es muy universal. Y otra es la adopción de cripto a nivel institucional, el hecho de llevarlo, por ejemplo, la aprobación de ETFs, que ya es lo que se está viendo, el hecho de que Wall Street, como esa plataforma de trading más avanzada y más compleja que se ha producido en la historia de la humanidad, esos Wall Street, el hecho de que la adopte y de que la trate de poner dentro de ese sistema, ¿no? Como ese layer, ¿no? Esa parte de la bitácora que se considere parte de esa arquitectura, pienso que también puede ser esa parte muy, muy grande en la que los bancos pueden evolucionar a un modelo híbrido también. Ahora podemos ver una banca centralizada, pero con componentes de DeFi también. Eso va a ser muy interesante porque los bancos van a tener ahora la oportunidad de ofrecer más servicios, ¿no? Más eficientes, más baratos, universales, 365 días del año. O sea, ese modelo híbrido apenas está empezando también a hacer una arquitectura con oráculos. O sea, es toda una serie de cosas que es varias cosas, ¿no? De entrada, donde veo que la tecnología ya está como que entrando en ese nivel, ¿no? Un nivel masivo de adopción que le puede cambiar la vida, pues, a todos prácticamente, ¿no? Sí, en algo que ahí que justo quería comentar contigo es, Ujú. al final de cuentas, para que se logren estos casos de uso, se necesita que la red sea extremadamente escalable, ¿no? Y uno de los temas que dentro del trilema de las blockchains que Ethereum per se carece es el tema de la escalabilidad. Pues un usuario promedio con transacciones pequeñas, pues no le es rentable o no le costea el pagar el triple de gas o de comisiones por una transacción. Entonces, si ves que al final de cuentas, todas estas casos de uso que comentas, como redes sociales, gaming o transacciones institucionales o de bancas que lo ofrecen a la gente, sí suceden, sí las ves sucediendo en las capas 2. ¿Crees que alguna vez la capa 1 pueda tener ese nivel de escalabilidad o sí recaeremos siempre a lo que está sucediendo en las Layer 2, que al menos en este ciclo, así como el ciclo pasado fueron las L1s, yo creo que este ciclo va a estar sin duda liderado por las L2s, que pues apunta que Ethereum es la base y todo lo demás esté construyendo encima, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa parte de la escalabilidad, Ujú. tanto en Ethereum como tal, como lo que está sucediendo con las capas 2? Sí, definitivo. Creo que de manera paralela hay un desarrollo muy grande tanto en la capa 2, que ya lo estamos viendo florecer, estamos viendo Arbitrum, Optimism, Polygon, Starnet, que son mis cuatro favoritas, ¿no? Ahí son como que que ya están implementadas, ya están proyectos, o sea, es muy emocionante hablar de los rollups de la capa 2, que ahí es donde se está moviendo mucha de la actividad. Ahora, algo que está sucediendo en paralelo es también la escalabilidad en capa 1, que es el sharding, que se le llama. ¿Qué es el sharding? Es como el multiplicar a Ethereum, es como meter ahora, en lugar de meter una sola máquina virtual, metes ahora 6, por ejemplo, corriendo en paralelo. Esa es la palabra clave. En paralelo lo que significa es de que ahora por primera vez se va como que a lograr algo que no se había logrado anteriormente, que es la ejecución paralela de bloques. Hasta la fecha todos son lineares, o sea, tú ves un bloque, luego otro. No podemos ver hasta ahorita 6 bloques confirmados en un solo tiempo, por ejemplo, 12 segundos. Ese es el siguiente paso de lo que va a traer Ethereum. Esto se le llama SHA, que es como la aplicación del IBM, que va a empezar como con esos shards que son cada una de esas computadoras. Se va a empezar con alrededor de 12 IBMs, luego se pueden multiplicar a 24, 48, hasta llegar a un nivel teórico de 1024 shards. Imagínate 1000 Ethereums corriendo en paralelo
cada una de ellas, algunas de ellas pueden ser nada más dedicadas a rollups, que es como dedicadas a que nada más para poner en turbo a los rollups, algunas de ellas van a ser para DeFi, algunas de ellas van a ser para juegos, algunas van a ser para aplicaciones muy específicas, pero lo que voy es de que esta ejecución paralela puede llevar a Ethereum a una capacidad teórica de 100,000 transacciones por segundo o más todavía. Entonces, ya proyectos como Visa está implementando ya proyectos en rollups en Ethereum capa 2, porque ya se dieron cuenta también que pueden tener la privacidad que requiere una institución financiera con la capacidad de poner transacciones validadas, ¿no? Con ese tipo de tecnología. Quizá ya estando, busquen ahí en Google Visa rollups, les va a salir pero ahí es donde va show de esa parte, ¿no? O sea, escalabilidad de capa 2 y en capa 1 también, o sea, toda esta ejecución paralela. Y una duda ahí con respecto, o sea, ok, sí las capas 2, pero no bueno, pensar en esta capacidad de shardings corriendo al mismo tiempo, supongo que es en un plazo bastante largo el poder llegar a eso, porque pues, evolucionar una blockchain es complicado y tardado hasta cierto punto. ¿Qué tanto ves que en ese punto, qué tan obsoletas podrían volverse las capas 2 o si las ves coexistiendo por completo ambas opciones? Definitivo coexisten. La capa 1 lo que se convierte ahora es en un layer que se le llama de settlement para lo que es la seguridad, y la otra que es data availability. Este término data availability, ¿qué significa? Eso es de lo que corren los rollups. Haz de cuenta que los rollups, imagínate que son como esos monstruos que se alimentan de data availability. Si tú le puedes poner un shard dedicado a data availability, tú puedes tener un rollup corriendo en 10,000, 20,000, 30,000 transacciones por segundo cuando tienes todos esos datos disponibles. Ese data availability es muy esencial ahora que el L1 y el L2 van a ser simbióticos, o sea, las capas 2 van a depender de ese data availability de la capa 1, y al mismo tiempo L1 como Ethereum va a depender mucho de la seguridad de que tengan esas capas 2 también. Así que va a ser una relación muy, muy simbiótica, ¿no? Que refuerza una a la otra. Así que lo veo muy lógico. Ahí en eso que comentas justo el tema de data availability, al final de cuentas, a lo que he investigado es que el mayor costo transacción, o sea, el mayor porcentaje de la comisión de las Layer 2 se van en este tema de data availability, o sea, que quizás es lo más costoso dentro de una transacción, y que algunas Layer 2 como Manto están siendo como, le llaman modulares, ¿no? Que tienen por una parte el data availability y otro todo lo demás. Con esto, en teoría, por lo que está explicando, ya entendí, quizás este tema de data availability ya no va a tener que consumir tanta comisión por el hecho de que ya tienes más opciones para las rollups, o cómo es el tema de la modulación y el data availability. Sí, definitivo, ahí se va a agilizar muchísimo este tema para rollups, que yo lo ponía en una analogía bien chistosa, que de hecho me dijeron que sirve mucho, de que cuando tú vas a un festival, imagínate cuando tienes los sanitarios y que no hay mingitorios, o sea que nada más tienes puros sanitarios, lo que se tarda la gente, ¿no? Y los que quieren usar el mingitorio, en realidad lo podrían hacer rapidísimo. Entonces imagínate que el data availability es como meterle 50 mingitorios al festival para que todo el mundo entre nomás así, ¿no? A lo que vas, cabrón. O sea, entras, sales y eso es rapidísimo. Eso es el data availability, o sea, hablar todo ese tipo de infraestructura para que no tengas que usar la transacción normal, que esa es la lenta, la que es cara, ¿no? Que es ir al sanitario, sentarte, o sea, ya hacer todo tu desmadre. O sea, que hacer el número 1 sale más barato que ir al número 2, ¿no? Así que esa es la idea. La transacción cara es la número 2 y la 1 es la de los rollups. Esa es la que se está implementando. Esa analogía, para que la vean, es esta parte de lo que se está tratando de implementar, ¿no? Esa parte de hacer el data availability súper, súper eficiente, ¿no? Hacer como ese tipo de transacciones tan rápidas, muy rápidas. Sí, al final de cuentas la evolución del ecosistema es muy emocionante ver cómo va avanzando y que te pierdes una semana y ya hay una cosa nueva o sucede algo, entonces está muy interesante a lo que puede llegar. Y hay veces que es muy difícil, en mi opinión, querer como futurear tanto el ver qué va a suceder, porque pues
así, ¿cómo imaginabas hace 5 años que íbamos a estar en esto? No creo que fuera tan sencillo imaginarlo, ¿no? O sea, inclusive ves evoluciones tan rápidas y, por ejemplo, también lo que traes como el cambiar a Proof of Stake, luego lo comentas de Sharding, o sea, creo que si te haces para atrás con todo lo que ha avanzado y lo que pudiera avanzar en un futuro, al final de cuentas, Ethereum sí se convertiría como en esta computadora del Internet para todo el mundo, ¿no? Entonces, porque al final de cuentas vimos esto, ¿no? O sea, Celo, que tenía su Layer 1, ya se pasó a Ethereum, como el TU, por ejemplo, NIR, ICP, se dieron cuenta que no podían competir con el ser, pues, la base, como es Ethereum, y empezaron a sacar problemas o sea, soluciones más como especializadas en frontend. Entonces, si al final de cuentas Ethereum se puede convertir en esta base de todo. Y aquí me gustaría como preguntar como un tema, porque iniciaste con Bitcoin, de ahí te fuiste más para Ethereum, y ahí en Twitter siempre es de los más defensores de Ethereum, de los que hablan mejor del tema de Proof of Work contra Proof of Stake. Ahí, ¿cómo ves esa parte qué es lo que más te gusta del Proof of Stake o por qué ves que fue tan positivo ese cambio? Cuando quizás pudiera tener algunos temas de descentralización, pero si lo comparas con los pools, no sé, o sea, hay un tema como un debate que, en mi opinión, son debates que nunca van a terminar, o sea, que de un lado van a decir que sí, del otro lado que no, pero ¿tú cómo ves esa parte de la comparación, tanto Proof of Work como Proof of Stake, como Bitcoin contra Ethereum? Sí, aquí es la parte donde a mí me gustaría tonar la conversación ya un poco más filosófica, porque sí Okay. me gustaría hablar de los fundamentales y precisamente de lo que es un valor y de una tendencia futurista que se llama Solarpunk, de la cual vamos a hablar, ¿no? No nos vamos a adelantar, pero los principios principales de una red blockchain también es la privacidad, libertad y descentralización. Ahora, uno de los valores que estamos viendo también muy importantes ya de un cypherpunk actual es el de la sustentabilidad energética. Eso es bien, bien importante. O sea, el planeta en el que vivimos es solamente uno. Es bien importante ver esa parte en la cual estamos impactando de alguna manera directamente en el planeta. En el momento en el que estamos hablando, creo que esta es la semana más caliente de toda la historia, lo que tenemos. Así que es yo creo que muy bueno hablar de este impacto, ¿no? El cambio climático, este consumo energético tan extremadamente alto que tiene un protocolo como Proof of Work contra por ejemplo, esta comparación, ¿no? Proof of Stake es una eficiencia energética del 99.9%, o sea, no es ni siquiera un punto de debate, ¿no? O sea, en el que haya una ventaja ahí de algún cuánto por ciento, o sea, es una orden de magnitud completamente diferente. Así que sí es importante hablar tanto de este valor en el que podemos implementar también esta transición a esta nueva tecnología, que no necesariamente tenemos que quemar al planeta, ¿no? Tratándolo de hacer, sino que podemos buscar protocolos que de alguna manera se alinean con sustentabilidad, que es lo que habla como que esta tendencia filosófica un poco más utópica que se llama Solarpunk, que habla de energías renovables, habla pues de lo que puede traer la etapa más hermosa de la humanidad, ¿no? Lo que es la automatización o la inteligencia artificial, pero puesta realmente al servicio de la humanidad. Esto va en discrepancia con la visión cyberpunk, Okay. distópica, ¿no? En la cual sí nos vamos a un episodio oscuro en donde la inteligencia artificial nos controla, tiene sensores en tu cuerpo para ver si estás mintiendo o no, o sea, detectores de mentiras ahí en tiempo real, o sea, imagínate, ¿no? Así que Sí, sí. nos podemos ir bien orwellianos o bien distópicos, pero a lo que podemos trabajar el día de hoy es en tratar de apoyar la tecnología hacia el otro lado, ¿no? Ese es más que nada esa plataforma filosófica, la cual sí me gusta hablar, en la cual, como les digo, tratamos de apuntar a ese lado, ¿no? En el cual Ethereum actualmente trabaja con una eficiencia que es, pues vaya, es una fracción de lo que era anteriormente. Así que sí es muy bueno ver un episodio como el Merge que vimos en el 2022, que esta fue una transición histórica. Ninguna otra blockchain ha hecho una transición de esta magnitud, ¿no? Que es como la de, imagínate un avión que va en velocidad de crucero, cambiarle los motores sin que se baje para nada, ¿no? O sea, sin que el avión se caiga ni nada. Así que de esa magnitud fue esa transición, pero fue para llegar a ese nivel, ¿no? Que
que ahora podemos buscar con Proof of Stake. Así que veo muchas ventajas por ese lado energético. La descentralización es otra. Yo veo una participación más democrática en el Proof of Stake. El hecho de que tú puedes empezar a participar hasta con una fracción de Ether, no necesariamente con 32 Ether o con una cantidad muy grande, sino que ahora te permite entrar a pools también de staking, que son asimismo DAOs también, que son descentralizados. Así que todo este proceso de Proof of Stake lo veo de cierta manera más democrático, que esa es como la visión de Satoshi Nakamoto en ese white paper original de Bitcoin, era one CPU, one vote, o sea que era un voto por cada CPU. Y ahora, gracias a Proof of Stake, podemos llegar a ese sueño, ¿no? En el cual realmente es one coin, one vote, ¿no? Entonces, sí creo que podemos tener también una mayor participación por parte de la gente con Proof of Stake. Entonces, veo muchas ventajas, ¿no? Por ese lado. O sea, en la minería, por ejemplo, de Bitcoin, ya es imposible poder participar si no tienes una inversión extremadamente grande, ¿no? O energía gratis, o una hidroeléctrica o algo así. Así que sí, son varios los aspectos que podemos ir comparando, pero por ejemplo, pues la escalabilidad también es difícil con el proof of work. La visión de Ethereum siempre por eso fue irse a este punto. Desde el 2014 ya se veía petición, así que pues desde esos años nosotros sabíamos que íbamos a hacer ese salto. Así que al día de hoy, pues me da mucho gusto poder demostrar que eso sí se pudo y que hasta la fecha, pues seguimos trabajando con ese algoritmo, ¿no? Que es mucho más eficiente. Sí, a mí me gusta también como diferenciar en lo personal, digo, todo de mi caso fue, empecé como Bitcoiner y de ahí me fui como a otros lados, pero al final de cuentas siento que la raíz de Bitcoin, y es diferente a veces o es difícil como comparar, para mí es como tratar de comparar peras con manzanas, quizás si te vas como un hard money o dinero que tenga que estar respaldado por energía, que inclusive pues ya también estudios demuestran que Bitcoin, pues el 50% más de la minería es con energías renovables, pero te estás viendo un caso de uso muy de dinero o de reserva de valor tal cual. Pero si lo llevas a querer desarrollar como un internet, o sea, una computadora del internet, o sea, donde vas a tener más casos de uso como gaming, redes sociales, o sea, todo lo que comentas, sí no veo el por qué tienes que tener un protocolo de ese tipo, ¿no? Entonces, en mi opinión, es como, tienen que percibir, o sea, las dos tienen que seguir existiendo porque tienen diferentes casos de uso. Quizás en un futuro, digo, también es muy difícil el futuro, ¿no? El tema del flippening o de cuándo va a darse este cambio. En lo personal, creo que todavía falta mucho, porque antes de que lleguen estos ETFs Ethereum o que llegue más dinero institucional Ethereum, primero tiene que pasar por Bitcoin, ¿no? Quizás este sea el ciclo donde empecemos a ver esta entrada en uno o dos ciclos, es cuando ya estén realmente invertidos todas las instituciones y de ahí quizás hagan el cambio hacia ese Ethereum, pero igual ahí entran todos esos temas corrientes filosóficas que también está muy interesante, que creo que de los únicos que habla respecto del, cuando volteas al futuro, puedes ver también quizás un solar punk donde toda la minería en Bitcoin sea energía renovable, más todo lo demás que esté pasando en el mundo sea con proof of stake, o cómo ves también esa comparativa, el decir, ok, sí en Bitcoin sí hay minería sustentable, y para el caso de uso es el adecuado, contra el Ethereum es proof of stake, contra el caso, y la otra rápida también es, en tema del liquid staking, también leí hace poco que quizás en un futuro cercano o mediano plazo haya mayor liquidez o transaccionabilidad con tokens derivados de staking líquido, o sea, con un STETH o con un XETH, que con un Ethereum tal cual por la cantidad de quizás personas que estén participando en el protocolo de staking, que al final de cuentas eso también logra la descentralización que tú comentas, en donde y es tanta la gente que está participando haciendo staking de su ETH que hay más movimiento en la blockchain con los tokens derivados a partir de ese staking. ¿Cómo ves también esa evolución? Sí, pues fíjate que también es parte de como de los mercados secundarios, ¿no? Que se desprenden ahí del staking. Y eso lo veo muy interesante porque sí veo todo esto, el nacimiento de nuevos mercados financieros, como una revolución que yo le denomino como el renacimiento digital, el cual podemos retomar muchos de los valores antiguos griegos de la antigua Grecia clásica y ver esos valores filosóficos y aplicados a esta nueva tecnología, nos da como que el hecho de retomar
pues vaya esto y darle como que esta nueva revolución, esta parte donde vemos que Bitcoin va a tener pues un muy, muy fundamental. Esa es la primera red blockchain de toda la historia, el primer sistema de criptoeconomics. O sea, es un sistema que defiende el pasado, presente y futuro a través de la criptografía, el código y la alineación de incentivos. Eso es lo relevante. Bitcoin va a ser estudiado en los libros de economía del futuro. O sea, hay que darnos cuenta de todo eso. Estamos ante un paradigma en lo que es las ciencias económicas, políticas, todo lo que son las disciplinas que conocemos desde el arte, la propiedad digital, o sea, todo eso que venimos hablando y nos puede dar una nueva era en la humanidad. Es una parte que yo considero muy, muy interesante en la cual como Bitcoin puede seguir existiendo de esa manera, representando esa transformación de energía en el primer dinero, el primer oro digital. Eso también es muy importante, ese algoritmo de proof of work, como toda esa, imagínate una hidroeléctrica transformada en producir un oro creado para el internet. Eso suena súper cyberpunk, o sea, si te pones a pensarlo de esa manera, o sea, qué raro está todo eso, ¿no? O sea, el petróleo, la energía, o sea, que ahora sea conllevada, ¿no? O sea, que sea como un río que ahora está como que soportando esta red, que es la red computacional más grande que haya existido. O sea, ni siquiera la supercomputadora más grande se compara a los hashes que procesa, ¿no? La red Bitcoin. Así que sí es bien interesante ver que Bitcoin tiene un lugar fundamental. Ethereum y proyectos también como Polkadot y algunos otros que representan ese nacimiento del Internet de las blockchains. Ese concepto yo creo que en los próximos 2, 3 años lo van a empezar a ver mucho, mucho, cada vez más. O sea, ese concepto va a estar así como que más fundamentado porque va a haber más interoperabilidad entre las redes también. Así que Bitcoin va a saber qué pasa en Ethereum a través de otros protocolos, Ethereum a su vez también. Así que vamos a ver como que esa amalgama en la cual ya no hay tantas barreras. Ahorita son como islas totalmente que no se hablan unas con otras, ¿no? O sea, cada una es como su propio banco de datos. Ahora, ¿qué es lo que los va a unir? Esos puentes es lo que viene ahorita. Así que precisamente esos protocolos, el Internet de las blockchains, es también pues algo que nos va a tocar ver, ¿no? Sí, está muy interesante. Y al final de cuentas es el futuro. O sea, a mí cada vez que me preguntan, oye, no es seguro, ¿qué va a pasar? O sea, si te llevas a todas estas corrientes y empiezas a futurear y ves cómo va avanzando y dices tú, es que no hace sentido de que sea de otra forma. O sea, de lo que tenemos ahorita en la humanidad, hacia allá va, pues, o quizás no hay de otra forma en los siguientes, así como pues, son como de siglos, o no sé cómo decirlo, pero los siguientes al menos 400 o 300 años van a estar de alguna u otra forma dominados por estas tecnologías o van a estar basadas en estas tecnologías. Y lo que comentas tú también es algo que justo me llama mucho la atención eso que comentas, ¿no? El tema de la interoperabilidad, porque son islas. El mayor de los hackeos siempre sucede en los puentes porque pues, no son tan eficientes. Entonces, ahorita hay protocolos como Layer 0, Axelar, inclusive lo que acaban de anunciar, Chainlink, que pues ya también tiene una alianza, como decías tú, con las instituciones financieras. O sea, esa alianza de Chainlink trae esa interoperabilidad para que las instituciones financieras, que con SWIFT y con toda esta alianza que tienen, puedan utilizar de esta forma ya sin tantas barreras de estarse moviendo. Y en ese tema, ¿a ti qué proyectos aparte de Ethereum son los que te llaman más la atención? Que ahorita mencionabas Polkadot, o cuáles son los que te gustan y el por qué te gustan esos protocolos o blockchains o como queramos llamarlo. Definitivamente Polkadot es un proyecto que tiene mucho, mucho potencial porque ellos están construyendo todo un ejército de developers. Entonces, ellos están yendo directamente, ¿no? O sea, de ver esto como si fuera una revolución que es pacífica, pero cuando ves una revolución necesitas soldados también, ¿no? O sea, imagínate esos Stormtroopers ahí todos de blanco, pues son los programadores, ¿no? O sea, los que hacen que todo pase. Así que Polkadot tiene una visión también muy interesante que tiene una serie de iniciativas que se llaman Polkadot Academy, en la cual ves a Gavin Wood y
programadores de muy alto nivel se como que se reúnen ellos se eligen de otros programadores, nada más como unos 80, y se reúnen en cierta parte del mundo y durante 5 semanas están entrenando, pero a un nivel de muy alto nivel, explicando todo el protocolo. Hicieron ya en Argentina, lo están haciendo ahorita en Asia, creo que viene ahorita en el verano. Así que tienen esa tendencia, ¿no? También tienen la convención que se Web3 Summit, que eso a mí me tocó ir en Alemania, muy bueno, también organizado por Polkadot y todos estos proyectos como el Web3 Foundation. Así que lo veo como muy sustentado, ¿no? Todo este movimiento de Polkadot tiene un ecosistema muy bueno. La arquitectura de las parachains es muy similar al concepto de sharding en Ethereum, así que tiene también toda una visión de escalabilidad y desde ya, ¿no? O sea, Polkadot desde ya es escalable, o sea, ya desde caja, ¿no? O sea, ya no necesita más, así que tiene un potencial tremendo. Hay referentes como Matt Crypto, que también me gustaría recomendarlo, que él es un chico que le gusta también enseñar con la práctica y te enseña pues dándole clic también, el experimentando. Así que hay referentes muy buenos en México también que se están dando en el idioma español, que yo creo que es lo que falta también mucho, ¿no? O sea, en el idioma español es ese hueco que a mí también me gusta llenar de hablar de esos proyectos, ¿no? Así que Ethereum a mí me tienen, pero Polkadot, pues busquen ahí también a Matt Crypto y algunos otros. Y en Bitcoin, pues vaya, tienen ahí también a toda una comunidad en México, también bien vibrante. También está el Bitcoin Embassy, pues toda la comunidad que se desprende, ¿no? Así que desde ahí parte algo muy bueno. Sí, sin duda, Polkadot pues trae esta visión, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que las blockchains las nuevas blockchains van naciendo tratando como de solucionar algún problema que tenga una blockchain anterior. Entonces, en este caso, digo, la visión de Gavin Wood, en este caso, pues, ok, ¿qué le falta a Ethereum? O sea, ¿qué no tiene desde su corazón, por así decirlo, hace complicado esto? Entonces, lo crea con ese concepto. En lo personal también durante el ciclo pasado, las 3 criptos, bueno, 4 que más tenía era Bitcoin, Ethereum, Polkadot y Polygon, creo que siguen estando por ahí del top 6, ya no las primeras, digo, Bitcoin y Ethereum siempre van a estar ahí, pero sí, al menos Polkadot también se hace muy interesante. Lo que me gusta también demasiado eso que dices de los ejércitos de programadores, está cañón todos los esfuerzos que están haciendo. Lo personal que a mí me gusta más, comentabas, son españoles que están empujando mucho por el ecosistema en México. O sea, el tema de Polkadot, Vara y IR, que también están basados de una u otra forma en Polkadot. Entonces, creo que ese ecosistema en México va a tener demasiada relevancia, no solamente en el mundo, sino más en México por todo este ejército de programadores y gente que esté construyendo, que creo que es base, ¿no? O sea, para que al final de cuentas las blockchain evolucionen. Y en el tema también como futureando, ¿cómo ves tú la mezcla entre blockchain, inteligencia artificial con blockchain? ¿Hacia dónde va? ¿Qué casos de uso ves como los más directos? ¿O cómo ves esa evolución que va a darse entre el mix de estas dos tecnologías que pues son de las que van a revolucionar o están revolucionando ya el mundo? Sí, pues imagínate, nada más para irnos no tan lejos, un DAO controlado por inteligencia artificial es algo muy fácil, o sea, nada más con ese concepto, pum, o sea, imagínate un DAO que está corriendo de manera autónoma por una inteligencia autónoma también, entonces eso puede representar un paradigma también de cómo algo así, ¿no? O cómo te enfrentas, cómo todo un tema desde cómo controlar, cómo meterle en este proceso, cómo controlar esos colos a prueba de censura antes de que se volteen, ¿no? Hacia a hacer algo que a lo mejor no queríamos. Y eso, como les digo, volvemos a esa lección del DAO, fue una lección muy dura y el hecho de que estamos empezando apenas, ¿no? A trabajar con smart contracts, ahora trabajando con inteligencia artificial, podemos llegar a algo peor todavía, ¿no? Que este hack del 2016. Así que no quiero que se venga algo peor, no quiero que el 2023, 2024, imagínate, o sea, que algo sin control pueda llegar a suceder. Así que sí considero que es un diálogo que hay que empezar desde ahorita. El tema de la inteligencia artificial ya está aquí, o sea, este es un tema que ya está como que cambiando
todas las áreas de la tecnología. Así que la inteligencia artificial ya puede ayudar a auditar código también de alguna manera, puede ayudarte a producir código nuevo, o sea, puede tener una aplicación en la tecnología blockchain también muy buena, muy positiva, como una herramienta que dices, mira, agarro la inteligencia artificial que me ayude a auditar un nuevo par de ojos, ¿no? Que me ayude a ver el código tal vez, a ver cosas que a muchos se les van, o sea, y podemos de alguna manera usarlo para cosas malas también, para hacer hacks, para hacer exploits con inteligencia artificial, o sea, sí es un arma de doble filo que en los próximos, como les digo, años, yo creo que sí va a haber un poquito de ambos, o sea, va a haber cosas muy buenas, herramientas que te van a dejar asombrado, y por el otro lado, mucho cuidado, o sea, puede haber hacks, exploits que a lo mejor antes no hubiera podido haber también, así que yo creo que vamos a estar expuestos a una combinación de ambas, ¿no? O sea, cosas buenas y malas. Sí, como en todo, digo, al final de cuentas creo que también se traduce en que afortunadamente somos más los buenos, creo que los avances tecnológicos los han demostrado, o sea, cuando se mencionaba el internet, no, pues que la pornografía trata de bla, bla, o sea, sí existe, pero pues se vuelve en un porcentaje menor al que pues le realmente está sacándole un provecho diferente. Y en este tema que al final de cuentas pues siempre vemos la utopía, lo positivo, más como la versión que comentas ahorita como de los solar punks, tú con estas corrientes filosóficas también sí está la utopía, pero ¿qué crees que pudiera ser como para entrar en ese contraste en un futuro, futureando demasiado con estas corrientes filosóficas? ¿Cuál podría ser el mayor riesgo que verías o qué es lo que quizás te da más miedo, lo más malo que pudieras ver que sucediera? O sea, ¿cómo lo ves en esa parte? Sí, imagínate pues construir que de alguna manera nos controle y de que ya no pueda de ella, ¿no? O sea, por ejemplo, el Fed, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, implementando también el mes de julio, así que eso también es una plataforma de pagos que puede ser muy, muy pervasiva, ¿no? Que puede también adentrarse mucho de lo que es la privacidad de cada uno, así que algo que sí yo